vamos a analizar ahora el capítulo de diencéfalo, ¿sí? El capítulo 14. Lo que voy a hacer es analizar solamente el tálamo. Al hipotálamo lo voy a dejar para más adelante, por cuestión de tiempo. Tengo que estudiar otras cosas también, eh, otros libros. Voy a seguir con esto un poquito más hasta cerebro, seguramente. Y después voy a cambiar de libro porque me tengo que estudiar otras cosas, pero después les explico bien. Entonces, hipotálamo lo dejo para más adelante. Y bueno, veamos ahora rápidamente el tálamo, ¿sí? Es un capítulo corto, porque después tengo que pasar a lo que es los núcleos de la base también, que es importante también saber. El tálamo es un importante nodo comunicativo intercalado entre numerosas estructuras del sistema nervioso. Su situación estratégica dice que lo convierte en un filtro de información hacia la corteza cerebral, integrado en múltiples funciones. Estas neuronas aparecen de manera organizada en poblaciones más o menos definidas, que reciben el nombre de núcleos talámicos, ¿sí? Así que esa es la definición. Mientras ladra el perro de fondo, seguramente después se escucha, porque siempre me pasa lo mismo, pero bueno. Em, ¿Qué les iba a decir? Bueno, en la estructura, recuerden que vimos en el eso le iba a decir. Yo les recomendaría que vean el capítulo que hice sobre diencéfalo, donde hablo sobre el tálamo, más que nada de la anatomía, ¿sí? Eh, Macro, porque acá nos vamos a meter más en los núcleos, ¿sí? Para que tengan una idea. Habíamos visto esta imagen, esta es la imagen, se me fue el nombre, la lámina medular interna, ¿sí? Que está formada por fibras, ¿sí? Bien mielinizadas, ¿sí? Y esta va a dividir al tálamo, podríamos decir, en tres partes, ¿ok? Como vemos acá, anterior, medial, lateral. Y el pulvinar, si bien el lateral corresponde al pulvinar o a la parte posterior, pero está dividido, sí, en tres partes, ¿sí? Lateral, medial y anterior. Bien, volvemos al libro. Recuerdan eso, ¿no? Y entonces, acá tenemos el núcleo, o sea, se divide en tres partes, en tres, podríamos decir, núcleo. Anterior, todo esto que es lateral y medial, ¿sí? Y este es el pulvinar, o sea, la parte posterior. Este es el núcleo anterior. Hay otros libros que van a meter, o sea, por eso yo no me quiero meter mucho en lo que es la anatomía, donde se ubican específicamente cada núcleo, porque es como que uno lo tiene que tener en 3D, esta imagen, para poder entenderlo bien, o tenerlo visualmente lo mejor posible, porque así en un solo plano es medio difícil entender al tálamo, ¿sí? Donde se ubican exactamente sus núcleos. Después tenemos todo lo que es lateral, ¿sí? El lateral dorsal, que es este, el lateral posterior, ¿sí? El ventral posterior lateral, el ventral lateral, el ventral anterior. Después tenemos en el mismo ventral lateral, posterior lateral, tenemos dos pequeñas estructuras que son el ventral medial posterior y el ventral posterior inferior. Después tenemos el ventral posterior medial, medio un trabalengua. Tenemos el dorso medial, ya lo dije. Acá tenemos la lámina medular y entre ellos tenemos núcleos intramedulares, podríamos decir, o intralaminar, ¿sí? Que son estos, ¿sí? Y después tenemos los geniculados, los cuerpos geniculados lateral y el cuerpo geniculado medial, más o menos para que tengamos una idea. Ahora vamos a ver sus conexiones, ¿sí? Vamos a pasar directamente para no perder tanto tiempo. Esto es para que ustedes más o menos, como digo siempre, les sirva para el estudio, porque como dice el libro, es como un lugar de relevo, ¿sí? Acá llegan muchas conexiones y van a corteza, por ejemplo, ¿sí? Eh, Todo lo que es sensitivo, por ejemplo, toda la información que viene de lo periférico va a llegar aquí, ¿sí? Al tálamo, y del tálamo va a ir a corteza. Bueno, vamos a empezar por el primero. Un detalle más es que estos son los núcleos mediales, núcleos anterior y núcleo laterales. Y estos pequeñitos, los que yo ya les dije, son como subnúcleos, ¿sí? Eso es importante saberlo, son como subnúcleos dentro de estos núcleos. Y otra cosa es que me estaba olvidando,
es del núcleo reticular, ¿sí? Que también pertenece, podríamos decir, al tálamo, pero está como al lado, como se ve ahí, ¿sí? Bueno, eso. Creo que tengo una imagen que después se la voy a mostrar. Acá está, ¿vieron? Este vendría a ser el núcleo reticular, ¿sí? Que después se lo voy a mostrar bien. Bien, tenemos, vamos a empezar rápidamente, no me voy a demorar mucho, porque esto es simple lectura y si yo les digo toda la información, se la van a olvidar. El tema es saber más o menos eh, dónde están, ¿sí? Tenemos, aquí tenemos el núcleo ventral anterior, ¿sí? Ahora estamos viendo al revés al tálamo, ¿sí? Va a recibir aferencias recíprocas, o sea, del núcleo mamilar. ¿Vieron que tiene la flechita? Una que entra y otra que sale, es porque es recíproca, o sea, va y entra. Del núcleo mamilar, ¿sí? Eh, por los tractos mamilo-talámico, obviamente. Y acá tiene también el óvulo límbico, ¿sí? Todo esto es más límbico, bien, porque está el hipocampo también por el fornix, va y entra. Esto se relaciona justamente con todo lo que es sistema límbico. Miren, este dibujo, eh, acá está el amarillo, ¿sí? Fíjense que bueno que está este dibujo que encontré. El núcleo anterior se asocia con el sistema límbico, emociones y memoria. Bien, seguimos. Después tenemos en este dibujo, que es el B, antes de pasar, miren, lo que les decía justamente en el libro, dice esto, dice que los núcleos anteriores están funcionalmente integrados en el sistema límbico. En virtud de ello, están implicados en la memoria de fijación y en la conducta emocional. Su participación en las vías colinérgicas ascendentes sugiere un papel en la regulación de los estados de atención y de vigilia probablemente relacionados con las actividades anteriores. Eso, más o menos lo como les decía, ¿no? Que ese grupo anterior, que lo vemos acá en esta imagen, miren, la imagen A, ¿sí? Este es eso, relacionado con el sistema límbico. Sí, ahora sí seguimos. Bueno, ahora tenemos el ventral anterior. Este era el núcleo anterior, ¿sí? Yo creo que dije ventral, pero no, es el núcleo anterior. A ver, no me quiero confundir. Sí, sí, verificado. Este es el núcleo anterior, ¿sí? Yo me equivoqué. Este es, vamos a hacer una flechita, núcleo anterior. Y este, que vendría a ser este, es el ventral anterior, ¿ok? Que como dice acá va a recibir información del globo pálido interno, de la sustancia negra, la porción reticular, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el capítulo que viene, a qué se refiere, y también va a recibir información de la área premotora y área suplementaria, ¿ok? Y va a enviar eso van a ser sus aferencias, y su aferencia, perdón, no, eferencia, ahí está, aferencias son estas, y globo pálido y todo eso, y la eferencia va a ser también área premotora y también corteza prefrontal y centro ocular frontal. Bien. Otro núcleo muy importante que lo van a sentir nombrar mucho es este, ¿sí? Que es el ventral lateral. ¿Ok? Ventral lateral. ¿Por qué? Porque va a recibir información aferente del pálido interno, el globo pálido interno y también de la sustancia negra reticular. Va a estar muy relacionado con lo que son los circuitos de los núcleos de la base, ¿sí? Va a recibir del cerebelo por medio del núcleo rojo y va a enviar eferencia al área motora primaria, área premotora, o sea, todo lo que es corteza, ¿sí? Miren, aquí dice, al ser una estación de paso de las conexiones entre el cerebelo y la corteza cerebral y una estación sináptica de los circuitos córtico-estriatales, ¿sí? O sea, de los núcleos de la base, por el putamen, etc., este núcleo contribuye a la regulación de los movimientos corporales, especialmente a sus ajustes. Por eso le decía que es un núcleo que es bastante importante saberlo. La lesión quirúrgica de este núcleo mejora el temblor característico de la enfermedad de Parkinson. Bien, volvemos. No nos perdamos tanto. Acá tenemos el núcleo ventral posterior, pero se divide en dos. Miren, lo voy a dibujar. Ahí está.
Uno sería el núcleo ventral posterolateral y el otro es el núcleo ventral posteromedial. Uno va a recibir, el lateral va a recibir información importante, sensitiva del tronco y las extremidades, mientras que el medial va a recibir del macizo craneofacial. O sea que este núcleo, vamos a ponerlo todo, ¿sí?, es importante o una estación fundamental de las vías sensitivas, ¿sí? Dentro de esto hay dos, o sea, si estos ya son subnúcleos, imagínense, hay otros subnúcleos, podríamos decir, que uno es el ventro medial posterior, el ventral, perdón, y el ventral posterior inferior, ¿sí? Que creo que había una imagen que la habíamos visto, lo voy a volver en la primera imagen, acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ventral medial posterior y ventral posterior inferior. ¿Vieron? Miren cómo los marca, por eso decía como un subgrupo, ¿sí? El posterior va a recibir información del dolor visceral y el inferior sensación de picor, cosquilleo corporal, etc. Bien. Por eso va a recibir aferencia del asta posterior de la médula espinal, de los núcleos gracílico uniforme, de los núcleos del trigémino, ¿sí? Miren, por eso decía como que recibía más del cráneo facial, del núcleo solitario, rostral, ¿sí? Y va a enviar a la ínsula, al lóbulo de la ínsula, y también, obviamente, si es sensitivo, va a enviar a la corteza, área somatoestética primaria y área secundaria, ¿sí? Bien, seguimos. Yo quiero que entiendan algo, yo voy entendiendo igual que ustedes, o sea, me pierdo a veces un poquito, pero cuando yo explico es como que me voy ubicando yo también al mismo tiempo. Y está buenísimo eso porque, capaz hasta llego a entender ahora cuando explico el video que cuando lo estudiaba. Bueno, vamos con el siguiente. En el metatálamo, recuerdan, teníamos también los cuerpos geniculados, ¿sí? El lateral y el medial. Miren, acá lo voy a mostrar bien acá. Acá tenemos el medial, que va a estar relacionado con una estación, o sea, es más con lo óptico, y el lateral, perdón, el medial con la óptica y el lateral con lo que tiene que ver con lo auditivo. Pero esto se va a ver en otros capítulos, así que es más, son los capítulos que yo tengo que estudiar más que nada óptico y auditivo, pero creo que lo voy a estudiar de otro libro, sí, que después les voy a explicar un poquito, así que en algún momento lo tengo que ver esto. Y aquí tenemos el complejo nuclear lateral posterior y el pulvinar, ¿sí? Que recuerden que lo habíamos dicho ya, y acá están los cuerpos geniculados, ¿sí? Como vemos acá, el pulvinar va a recibir del cuerpo geniculado lateral, colículo superior, área pretectal y la retina. Y también por el tracto, si no me equivoco, era el espino reticular talámico, que es este. Va a venir información del asta posterior, de los nervios sensitivos, del trigémino, por ejemplo, y la formación reticular, porque así se llama, ¿sí? Y sus eferencias van a ser las áreas corticales secundarias asociativas de los lóbulos parietal, occipital y temporal. Y aquí tenemos los núcleos intralaminares, podríamos decir. Sí, que este no me acuerdo, a ver. Sí, este es el núcleo dorsomedial, ¿sí? Que va a recibir aferencia del asta posterior, formación reticular, formación también del pálido interno, de la sustancia negra, ¿sí? De la porción reticulada, y va a tener una recíproca acá de la amígdala y la área entorrinal, que creo que la había buscado, pero no me acuerdo qué era. Ahí está, que tiene que ver el área entorrinal con la memoria, ¿sí? Y la amígdala, como ya sabemos, de las emociones. Y también va a tener una aferencia y diferencia, obviamente, del lóbulo prefrontal. Y acá tenemos los núcleos intralaminares, que están acá, ¿sí? Que también tenemos ahora lo vamos a ver un poquito, que tiene que ver con el SARA, ¿sí? Antes de que me olvide, tenemos otros núcleos, que justamente el libro lo pone como otros grupos neurales, que son estos, que lo tenemos en esta imagen, los núcleos de la línea media, que son estos dos chiquitos.
algo parecido con los geniculados, pero no se confundan, ¿sí? Y bueno, como le dije, estos dos tienen conexiones recíprocas con estructuras límbicas, por ejemplo con la amígdala, formación hipocampal, giro singular y el parahipocampal. La eferencia va a ser la corteza, el lóbulo frontal y el estriado, y la aferencia van a ser el hipotálamo y neuronas monoaminérgicas de la formación reticular. Y bueno, para ir finalizando tenemos los núcleos intralaminares, que ya les mostré recién, que era este que está acá. Miren, bueno, aquí el párrafo dice que los núcleos intralaminares establecen conexiones recíprocas, ¿sí?, y difusas con extensas zonas de la corteza cerebral, en especial las áreas sensoperceptivas de procesamiento superior y las áreas motoras. Una aferencia importante procede de la formación reticular del tronco del encéfalo, y aquí lo que yo le decía, que forma parte del denominado sistema activador reticular ascendente, SARA, ¿sí? Incorporada a este sistema discurren fibras colinérgicas. Puede considerarse, o sea, colinérgica, acetilcolina, ¿sí? Puede considerarse estos núcleos como la avanzadilla diencefálica de la formación reticular. ¿Qué quiere decir esto? Es como una especie de extensión de la formación reticular en el tálamo, ¿sí? Es como que si la formación reticular no fuera esa parte que habíamos visto, sino que se extiende hasta en el tálamo de esta manera, ¿sí? Es como una extensión. También tenemos otras aferencias que son el espinotalámico y el trigémino talámico, que van a estar relacionados con el dolor, ¿sí? También de los ganglios basales, ¿sí?, como el globo pálido medial y de la sustancia negra reticulada. Y también proceden de centros reflejos como el colículo superior, que tiene que ver con la visión, y del núcleo pretactal y del vestibular. El pretactal con las pupilas tiene que ver, y el vestibular con el equilibrio. Y como les decía, después había otro núcleo reticular que no tiene nada que ver ahora, como dice acá, con la formación reticular. Este es un núcleo reticular, se llama, que a pesar de su nombre es preciso insistir que no pertenece a la formación reticular, ¿sí? Aquí ya lo habíamos visto, que el núcleo recibe fibras aferentes que proceden de dos fuentes, de las fibras talámicas que se dirigen a la corteza cerebral y de las áreas corticales que reciben estas fibras cortícolas talámicas. A su vez, el núcleo reticular envía fibras eferentes inhibidoras GABAérgicas a los otros núcleos talámicos. Se establece así un circuito de retroalimentación que convierte a este núcleo en una central de control de la propia actividad talámica y del flujo de señales entre corteza y tálamo, ¿sí? O sea, miren, acá hay un dibujo. Este es el núcleo reticular, que habíamos dicho que estaba al lado del tálamo, y es como que modula también al mismo tálamo, ¿sí? Porque ustedes verán que recibe aferencia de corteza, ¿sí? Miren, que va a tálamo, pero también ahí, y son excitadores. Lo que vienen de corteza son excitadores. Pero este núcleo reticular es inhibidor, ¿sí? Entonces va a inhibir al tálamo cuando sea necesario. Se va a recibir la información también de corteza para también regular al tálamo. ¿Se entendió? Bueno, solamente esto es lo que quería hablar del tálamo. Y voy a seguir el capítulo 15, porque bueno, todo lo que es hipotálamo, todo eso lo voy a ver más adelante cuando me sobre un poquito más de tiempo. Gracias.